Muy buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto. En esta oportunidad los acompañamos Ricardo Alba y Carla Jarada. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Carla, ¿cómo están? Muy buenos días a nuestros televidentes y a nuestros oyentes de Nacional también. Así es, y hoy día vamos a analizar todo lo que ha sucedido en la semana porque estamos a mediados de enero, pero ya ha pasado bastante, ¿no es cierto? Hay temas importantes que De analizar. todo como en botica hemos tenido. Anoche con la noticia política puesta en Alfonso Ugarte porque finalmente el APRA, como pocas veces ha ocurrido, no tendrá candidato presidencial en estas elecciones. Así es, y eso lo confirmó la propia Nidia Vilches por un Twitter que mencionó que le daba mucha pena lo que estaba sucediendo en su partido. Eso respecto a la candidatura y lo que sucede con el partido aprista, pero también hubo otra noticia electoral y tiene que ver con Martín Vizcarra, porque el jurado electoral especial lo ha excluido, ¿no es cierto?, de la contienda electoral. Digamos, todavía tiene chance de apelar, ¿no? Claro, le queda la instancia máxima que es el Jurado Nacional de Elecciones, en donde ya, entiendo, su defensa legal ha dicho de que va a recurrir. Ese es el tema electoral, ¿no es cierto? Entre otras cosas que vamos a ir viendo y que van enlazados con el tema de la campaña, con el tema del COVID, ¿no es cierto? Porque muchos se están exponiendo a contagiarse. ¿Anoche llegaste a tiempo a casa para el inicio del toque de queda en nuevo horario? Bueno, tú sabes que yo salgo Ah, a a las las 9 9:10, sales, entonces claro. llego aproximadamente a mi casa como a las 9:30, un poquito más ¿Cómo estuvo el menos. trayecto? Porque a esa hora ya estaba el toque de queda Ya vigente. había toque de queda y habían autos también en la calle, ¿ah? Es decir, la gente creo que ha intentado respetar a algunos, pero otros no. Habían autos y gente en la calle todavía. Una noticia en mí que me llamó poderosamente la atención en el tema sanitario mundial Ujú. es que ayer la Universidad de Hawkins, que es la que sigue más o menos los resultados oficiales, ¿Ya? ha superado ya los 2 millones de fallecidos Sí. en el mundo Ujú. a consecuencia del COVID-19. Así es. Y lo alarmante de esa cifra va de la mano con aquellas personas que no quieren vacunarse, ¿no? Ha subido el porcentaje de personas que no van a querer vacunarse, creo que de 22 a 40 y tantos, ¿no? Del 22 al 48% en 5 meses. Pero ¿qué te parece si hacemos un balance de ¿No? cómo está el panorama en las regiones, Perfecto. no solo sanitario, camas UCI, sino también cómo se ha cumplido, Carla, lo que ha sido estos nuevos horarios justamente de toque de queda? Y justamente ya tenemos a nuestro primer invitado, a Mesías Guevara Masifuen, gobernador regional de Claro, que Cajamarca. está justamente con Eric Guerrero, porque Exacto. hoy hay una reunión de gobernadores y allí está, por supuesto, nuestro periodista. Así que vamos con Eric para que él luego nos Vamos. tenga en contacto. Perfecto. Eri, ¿cómo estás? Cuéntanos. Carla, buenos días. Ricardo, también un saludo para ti, para todos nuestros televidentes. Efectivamente, nos encontramos con el gobernador regional de Cajamarca, el señor Mesías Guevara, quien va a sostener en unos minutos una reunión con la ministra de Salud, Pilar Macetti. Nos imaginamos para tratar el tema de la segunda ola. Acá nos va a dar algunos detalles el presidente regional de Cajamarca. Buenos días. Buenos días, muchas gracias Ricardo, Carla, un saludo a todos ustedes para todo el Perú. Efectivamente hoy estamos aquí en una reunión previa, o previa a la reunión mejor dicho, con la señora ministra y todo el equipo del Ministerio de Salud, los gobernadores también. Hemos venido con nuestro director regional de salud para planificar y seguir con esta línea de defensa y el cuidado de la salud de toda la población del Perú. Le pongo los audífonos al presidente regional, al gobernador regional de Cajamarca, para que Ricardo y Carla le hagan las consultas correspondientes. A la ¿Cómo está? orden. Sí, ¿cómo está, don Mesías Guevara? Bueno, estamos ya entrando a una nueva cuarentena, se han oficializado las medidas diferenciadas por departamento y queríamos conocer finalmente cuáles son las acciones que van a tomar en su región. Lo primero que tenemos que hacer es una articulación estrecha y eso venimos a hacerlo hoy, a consolidarlo con la señora ministra, su equipo y todos los gobernadores y también nuestros equipos, porque ambos tenemos que trabajar de manera sincronizada, de manera articulada. Yo siempre he manifestado que el trabajo de articulado entre los 3 niveles de gobierno tiene que ser muy fuerte y entre ellos, por ejemplo, la planificación de la vacuna, la planificación del oxígeno, de las camas UCI y también algo muy importante que nos afecta a toda la región del Perú, que son el personal médico, de manera muy particular los intensivistas. Ahí tenemos que cambiar un poco el concepto de lo que es la cama UCI, porque ahí también hay ciertos controles por parte de la Contraloría General de la República que siempre nos exigen que se tenga en cuenta la cama UCI.
pero ahí tenemos que redefinir el concepto de camas UCI en este concepto de la pandemia. Don Mesías, ¿cómo está? Buenos días. ¿En qué consiste en buscar o cambiar este concepto? ¿Qué es lo que ocurre con Contraloría? Porque entiendo que este órgano hace siempre un chequeo permanente, ¿no? Una acción de control permanente. ¿Cuál sería la modificación que habría que aplicarle para, digamos, no tener una situación tan difícil como la que usted nos comenta? Lo que pasa es que cuando uno define una cama UCI, aparte del equipamiento, lo que se requiere tener es el intensivista. Y ahí viene la escasez de estos importantes especialistas de la salud. Por lo tanto, nosotros de Cajamarca sugerimos a la señora ministra de la Salud que ya no le llamemos cama UCI, sino áreas críticas de salud. De tal manera que médicos generales, ante esta escasez, también puedan ser capacitados en el corto plazo para que ellos puedan hacer estos entubados, la atención a los pacientes dentro de una área crítica COVID, para que de esa manera, por ejemplo, el intensivista es el dueño de la UCI, pero lamentablemente hay pocos intensivistas en el país. En algunos casos estamos aplicando el efecto piramidal, en el sentido de que un intensivista tiene la posibilidad de vigilar a más médicos generales, pero eso al final tenemos serios inconvenientes con la Contraloría General de la República. A ver, pero para que quede claro, Cajamarca, ¿no es cierto? ¿Cuántas camas UCI tiene sin intensivistas? Porque me parece que esa es la crítica, ¿no? Mira, nosotros en estos momentos en Cajamarca, entre Jaén y la propia Cajamarca, ya estamos yendo a cerca de 40 ventiladores, 40 camas, pero sin embargo no todas las podemos llamar camas UCI, y aproximadamente estamos teniendo la mitad, aproximadamente 20. Y por lo tanto ahí queremos redefinir lo que, como te reitero, el concepto de las camas UCI, y también de diseñar e implementar una agresiva campaña de lo que es la capacitación. Por otro lado, también queremos proponer hoy un uso intensivo de la tecnología digital a través de lo que es los hospitales virtuales, la telesalud, que tenemos que llegar a todos los rincones. Todo el mundo hablamos de la atención primaria de salud, pero el tema es cómo. Nosotros de Cajamarca proponemos que una de las propuestas es digitalizar el país, y sobre todo a través de los hospitales virtuales digitales que tiene que tener cada región. ¿Cuántas camas UCI hay en este momento en Cajamarca, don Mesías, que están disponibles para atender los casos de mayor emergencia producto del coronavirus? Bueno, como te reitero, te comenté, nosotros en Cajamarca tenemos cerca de 20. Claro, pero libres. Estamos disponibles. Hemos recuperado ayer 5 ventiladores más. En estos días deben llegar 7 ventiladores más. Es decir, solamente en Cajamarca debemos llegar a 30, 32 camas UCI o ventiladores. Y luego en la zona norte, en Jaén, cerca de 9. Por lo tanto, nosotros bordeamos, como reitero, cerca de 40 ventiladores con cama UCI en toda la región. Sí, pero disponibles, por ejemplo, para una persona que requiere en este momento ser, digamos, llevado o conducido a una cama UCI. ¿Cuántos hay disponibles, don Mesías? En Cajamarca tenemos cerca de 5 camas UCI y en Jaén tenemos cerca de 5 también. En estos momentos nos queda solamente 10 camas UCI en toda la región. Ahora, la región, digamos, Cajamarca está en alerta alta, digámoslo así. ¿Se ha respetado, se respetó ayer el toque de queda? ¿Cómo se realiza? ¿Hay suficientes miembros de seguridad para poder fiscalizar el tema? Porque una cosa es que se haya puesto la hora y otra cosa es que se haya cumplido, ¿no? Cajamarca es una ciudad y un pueblo y una región en general con una población bastante disciplinada, bastante respetuosa de las normas, pero no obstante ello, ayer hemos dispuesto, en alianza con la Policía Nacional del Perú y la Dirección Regional de Salud, a hacer operativos en todas las ciudades. Y eso ha dado buenos resultados. Como reitero, el cajamarquino como ciudadano en general y las cajamarquinas nos caracterizamos por ser bastante disciplinados, y es por eso que en la primera ola tuvimos buenos resultados en el manejo de la pandemia. Pero sin embargo nosotros jamás vamos a dejar de exhortar a la población en su conjunto
porque siempre hay algunos que quieren sacarle la vuelta a la norma y a la ley para decirles que por favor cumplan con estas disposiciones sanitarias y de seguridad que ha dado el gobierno nacional. ¿Y se ha cumplido con la multa? Porque, claro, una cosa es que haya toque de queda, otra cosa son los detenidos, la retención de 24 horas, pero ¿hay multas realmente y se pagan? Bueno, las multas en la teoría están, pero sin embargo su implementación es muy difícil, toda vez de que el momento de ejecutarla, al momento también de imponerla, ahí tenemos que buscar un mecanismo distinto. Pero yo creo que más que hacer una multa, deberíamos de tener una campaña agresiva comunicacional. Aquí hago un llamado también, aprovecho la oportunidad para hacer un llamado al Jurado Nacional de Elecciones para que no nos pretendan sancionar a los gobernadores, porque a los gobernadores nos están enviando notificaciones precisamente por lanzar campañas comunicacionales en el marco del COVID. Y eso es algo que no entendemos, porque ellos entendemos que estamos en un tema preelectoral, pero sin embargo el cuidado de la salud, las campañas que estamos realizando en el marco del COVID, no son campañas políticas, campañas electorales. Por lo tanto, ahí a través de Canal 7 hago la invocación y el pedido al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones que revisen esta norma, porque si no, al final nos están atando de manos, nos están poniendo cabe. Entonces, yo no creo que eso sea la intención del Jurado Nacional de Elecciones, por lo tanto, yo les invito a ellos, les exhorto, de que tengan en cuenta la difícil situación que vive el país y que ya nos permitan hacer campañas comunicacionales precisamente para prevenir el tema de la pandemia, el tema del COVID. Don Mesías, me gustaría ir al tema de las vacunas. La canciller explicó ayer ante una comisión parlamentaria de que ya está todo listo, está solo a la espera el lote del 1.000.000 de vacunas que vendrá al Perú de Sinopharm para justamente ingresar al avión y ser conducido al Perú. ¿Cómo se va a distribuir en su región? No sé si en la reunión de hoy con la ministra se va a establecer, habrán algunos centros justamente donde se van a guardar este mantenimiento en frío que deben tener las vacunas y cuál sería la metodología a seguir en Cajamarca. Bueno, no solo Cajamarca, sino a nivel nacional es bueno que recordemos que los peruanos a través de MINSA, a través de las regiones, tenemos una gran experiencia de vacunación. Ya nosotros venimos realizando campañas vacunacionales en todo el Perú y por lo tanto esa experiencia, esa expertise, tenemos que ponerlo dentro de esta campaña. Por supuesto, con las particularidades pertinentes, como el caso de la cadena de frío, como el caso del almacenamiento y también con el caso de las capacitaciones y sobre todo ver las respuestas ante una vacuna que pueda tener un paciente. Por lo tanto, son particularidades que hoy lo vamos a ver, pero sí es bueno decirle al pueblo peruano que ya tanto MINSA como los gobiernos regionales tenemos muchas experiencias en temas de vacunación. Ok, pero a ver, ¿cuántas vacunas aproximadamente ya sabe llegarán a su región? Porque esa es la preocupación, que lleguen las vacunas, pero por el tema de la refrigeración, la cadena en frío, no lleguen a los lugares que tengan que llegar. Y es decir, pueden llegar, sí, tal vez a Cajamarca, ciudad, pero no hasta los lugares más lejanos de Cajamarca. ¿Tiene previsto eso? Nosotros, cada región tiene su particularidad. En la región de Cajamarca, nosotros tenemos 859 establecimientos de salud. Y esto es en virtud a la demanda y a la ruralidad de mi región y sobre todo por la extensión geográfica, como usted muy bien manifiesta, Carla. Pero sin embargo, hoy tenemos que ver esas particularidades que estoy viendo, como es la cadena de frío. Por ejemplo, antes se hablaba de menos 70 grados centígrados para la vacuna de Pfizer, pero ahora con este tipo de vacuna, la nueva, que se está comprando para nuestro país, no sabemos todavía las especificaciones técnicas al detalle, pero como reitero, en todas las regiones hay redes y microredes que estamos esperando la estrategia y sobre todo, Es decir, reitero, no tienen hay la información voluntad todavía. de todo el personal de salud. Es decir, no tienen información todavía. No hay de información al respecto y eso esperemos que hoy nos den a detalle. Okay. Don Mesías, cuando uno habla con ustedes también es siempre vital hablar del tema político.
Usted es presidente de Acción Popular, que es uno de los partidos, entiendo que también hay algunas restricciones, pero me gustaría conocer cuál es su evaluación de las últimas encuestas. Obtienen un 4% según apoyo en lo que es la candidatura presidencial, pero tienen una, digamos, votación, o en todo caso un resultado en encuestas mucho más alto a nivel parlamentario. ¿Cómo interpretar o qué lectura le da usted a ese efecto? Bueno, Ricardo, en primer lugar, decirles que las encuestas son muy prematuras aún todavía. Y la vida política en nuestro país no es una fotografía, sino es una película, y por lo tanto nosotros los tomamos con bastante tranquilidad, serenidad. Estamos recién empezando las campañas y esperemos que la candidatura del partido se siga consolidando, al igual que también las parlamentarias. Efectivamente, estamos en primer lugar en tema de la parlamentaria y en el quinto lugar en la plancha presidencial. Yo creo que conforme va a ir, digamos, desarrollándose la campaña, el pueblo va a escuchar las propuestas y en ese sentido tenemos la seguridad que el performance va a ser bastante positivo para el partido. Ujú. Ahora, eso en cuestión de la campaña, pero y de cara al resto de lo que queda de la legislatura, digamos, tienen elementos dentro de Acción Popular que no le hacen bien, digámoslo así. ¿Eso no le resta puntos en la campaña? Bueno, no, siempre el Congreso de la República se constituye una caja de resonancia donde sin lugar a dudas van a generar pasivos y activos, pero de manera particular nosotros siempre hemos deslindado de algunas actuaciones del Congreso de la República. Y es por eso creo que es uno de los factores que la lista parlamentaria del partido esté en esa situación expectante y por lo tanto tenemos esa seguridad, esa confianza que cualquier acto que haga el Congreso, la bancada, en torno a la campaña, vamos a salir siempre a delindar públicamente, como le hemos venido diciendo, sin ningún cálculo político y sin un ánimo de confrontación, simplemente de salvaguardar lo que es la tradición histórica de un partido como es Acción Popular. Don Mesías, para ir terminando, y en el lado político, hoy la portada del diario La República habla de Manuel Merino, que no consultó con su gabinete medidas de represión. Se refieren a lo del 14 de noviembre concretamente y se muestran aquí los documentos en los que se establecen declaraciones testimoniales de los exministros de Justicia Delia Muñoz y del Mincetur María Seminario, quienes exigieron al expresidente de sesión de Consejo de Ministros del día siguiente, del 15, que se dejara constancia de que no se les había informado sobre las operaciones policiales para sofocar las protestas. Y esto viene justamente en acotación, luego justamente que Naciones Unidas, por ejemplo, declarara que hubo un exceso de la fuerza por parte de las autoridades policiales. Cuando ocurrieron los hechos de la toma de mando a través del Congreso del señor Manuel Merino, el Comité Político de Acción Popular generó un documento, un pronunciamiento, deslindando públicamente, incluso marcando distancia de las decisiones que él y el gabinete que presidió el señor Antero Flores Arauz, marcábamos distancia y por lo tanto son responsabilidades que ellos mismos tienen que delindar, justificar y aclarar frente a las investigaciones que se están realizando. Si nos permite, son temas personales que creo yo que ellos tienen que aclarar pronto. Si nos permite, señor Mesías Guevara, más allá de ser un tema personal, el señor Merino forma parte de Acción Popular y más allá de un comunicado de deslinde, ¿va a haber algún tipo de acción contra él respecto a que las decisiones que ha tomado tienen que ver con actos delictivos? Nosotros dijimos en el pronunciamiento, en el comunicado, que recomendábamos que una vez que se instale el Tribunal de Disciplina, deberían de aperturar proceso disciplinario, por supuesto previa investigación y sancionar de acuerdo a lo que resulte en esas investigaciones, tanto para el señor Merino como para los 18 congresistas que votaron a favor de la vacancia. Por lo tanto, es un tema que sigue pendiente ahí. El Tribunal de Disciplina tendrá que tomar su decisión y tomar cartas en el asunto en el momento oportuno, tal como corresponde al estatuto del partido. Perfecto.
Muchísimas gracias, don Mesías Guevara Macifuen, gobernador regional de Cajamarca, y por supuesto seguiremos conversando en cualquier momento. Muy buenos días y estaremos también a la espera de la reunión que termine el día de hoy con la ministra de Salud. Muy gentil. Así es, vamos a seguir conversando con Eric por el momento porque también tenemos como invitado al gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo, pero seguramente nuestro compañero Eric tiene más que contarnos. Eric, adelante. Así es, Carla, Ricardo, efectivamente ya se encuentra con nosotros el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo, quien le damos la bienvenida también que se va a participar de esta reunión. ¿Cómo está la situación en Cajamarca en estos momentos con respecto a la COVID-19? Me responde esta pregunta, gobernador, y ahí nomás instantáneamente le damos pase a Carla y Ricardo. Sí, la respuesta es básicamente en Madre de Dios. En Madre de Dios la situación que nosotros tenemos es que en estos momentos es una situación estable con relación al año 2020. Claro. Nos ha preocupado el hecho de que nos hayan considerado dentro del grupo de riesgo alto, porque nosotros de un total de 80.000 pruebas realizadas, menos del 25% han resultado positivos. De ello, en la actualidad, nosotros tenemos 13 pacientes hospitalizados, tenemos el uso de 2 camas UCI de un total de 10, es decir, nosotros estamos en un 20% de ocupación. Tenemos capacidad para ampliar hasta 20 y ventiladores suficientes. Hoy también tenemos, por otro lado, infraestructura para cuidados intermedios, y de esa manera venimos nosotros trabajando con nuestra población y a través de la Dirección Regional de Salud. Bien, compañeros, entonces les dejo con el gobernador regional, a quien les pasamos los audífonos para que pueda escuchar. Muchas gracias. Sí, bueno, gobernador, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Sí. ¿Qué tal? Bienvenido a Diálogo Abierto por TV Perú y también por los 103.9 de Nacional, que se escucha también, por cierto, en su región. Usted, la noticia que nos está dando es bastante tranquilizadora, ¿no? Porque de las 10 camas UCI hay, gracias a Dios, solo 2 ocupadas y 8 libres. Es decir, en su región, ¿considera usted que la gente ha sido muy prudente, ha seguido las medidas sanitarias, se está cuidando y quizás es la región con menor casos de contagios en la actualidad? Sí, nosotros realmente durante las épocas difíciles que han sido los meses de junio y julio, que tuvimos los picos más altos, tuvimos un gran porcentaje de pacientes que se enfermaron. El número total de muertes que nosotros tenemos en el año 2020 fue de 368 y en el presente año hasta la fecha solo tenemos un muerto. Como te repito, la población, a pesar de todas las cosas, ha venido cumpliendo adecuadamente las medidas que nosotros hemos dispuesto a través del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, en la que hemos participado todas las autoridades, y esto es bueno destacarlo. Por otro lado, en los actuales momentos, se viene cumpliendo con las medidas sanitarias, pero de todas maneras eso no nos implica que debemos relajarnos. Nosotros en nuestra región como en la etapa cruda, hemos comenzado nuevamente a distribuir ivermectina en nuestra población. Esto en forma preventiva, porque hasta que llegue la vacuna realmente vamos a tener que esperar un poco. Ok, ahora, hace unos momentos que hablábamos con el señor Mesías Guevara, mencionaba que lo que va a pedir en esta reunión es que se cambie de alguna manera el concepto de lo que es una cama UCI y que más bien hable de un sector UCI, porque ellos en su región tienen camas pero no tienen intensivistas. ¿Ustedes tienen ese problema? Es la misma situación que tenemos a nivel nacional y yo creo de que en el caso de nosotros tenemos un intensivista boliviano que gracias a Dios lo convencimos para que venga a trabajar en nuestra región y es el único que en estos momentos en el hospital que tenemos está trabajando.
La falta de profesionales hizo que hace un mes la misma ministra nos propusiera capacitar a médicos generales para el manejo de las drogas y de cuidados intensivos. La formación de especialistas es uno de los problemas no solamente en nuestro país, en varios países, y creo de que una formación de un profesional intensivista es de 3 a 4 años, y esto dificulta que se puedan conseguir este tipo de especialistas. ¿Cómo hacen con un intensivista? Es decir, lo que pasa es que nos confunde un poco porque cuando hacen el conteo de camas UCI, hablan de camas UCI como tal, es decir, la cama, el ventilador, el oxígeno y el intensivista. En su caso, es decir, su región tiene una cama UCI, eso es lo que nos está diciendo. Completa. Completa, ¿no? No. Lo que le estoy hablando es de que tenemos un solo profesional intensivista, tenemos 10 camas debidamente equipadas con oxígeno, con todo ello, pero también tenemos la posibilidad de ampliar hasta 24. Nosotros tenemos ventiladores mecánicos que hemos adquirido, pero nos falta lógicamente el equipo profesional. Claro. Esas 10 camas son asistidas por el intensivista que tenemos en nuestra región. Como les repito, gracias a Dios, solamente en estos momentos tenemos 2 intensivistas. Hay la época más difícil en que hemos tenido el total de camas ocupadas, y en nuestra región nadie se ha muerto por falta de oxígeno o de una cama. Y la posibilidad de capacitar a personal médico que no tiene, digamos, el nivel de intensivista, pero que conoce de emergencias, ¿qué tan viable ha sido? ¿Ha habido ya esa coordinación con el Ministerio de Salud? Y si en la reunión de hoy se va a insistir en el tema, gobernador. Sí, ese es uno de los puntos que nosotros como gobernadores vamos a plantear, porque fue un acuerdo que se tomó, que se capacite, pero nos pidieron listado, se ha enviado, pero lamentablemente no se ha hecho nada. En cuanto al toque de queda que se inició ayer, ustedes están en alerta alta, es decir, a las 9 de la noche empezó su toque de queda. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Tienen el personal adecuado para hacer cumplir? Nosotros hemos venido trabajando el cumplimiento del toque de queda tanto en la primera etapa como en esta segunda, en colaboración con el Ejército y las fuerzas policiales. En ese sentido, sí se cumple. Evidentemente hay algunas personas que por X motivos muchas veces recién se está iniciando nuevamente este toque de queda, pero yo sí he recibido el reclamo de la Cámara de Comercio de nuestra localidad en que nos hayan considerado dentro de este grupo de alto riesgo, porque evidentemente nuestra región ha estado paralizada. Nosotros teníamos el tema que casi el 80% de la actividad económica es en base a la minería, pero se estaba comenzando ahora a reactivar la situación de comercio y nuevamente nos bajan de lo que estábamos a partir de las 11 de la noche, bajar a 9 de la noche significa que los trabajadores y el personal va a tener que salir 1 o 2 horas antes. Entonces esto realmente retrasa lo que es la reactivación económica en nuestra región. Por otro lado, con las disposiciones de cuarentena, de que todo ciudadano que ingresa tenga que estar 14 días en cuarentena, el turismo, que es otra de las actividades que también se estaba reiniciando, ha hecho de que nuevamente se vuelva a paralizar. Gobernador, en el tema de las vacunas, ya hay, digamos, algunos puntos estratégicos para el tema de la cadena de frío. Su región es hartamente calurosa. Ahí hay que trabajar mucho en esta cadena de frío. Ya se tiene, digamos, la infraestructura necesaria para poder guardar la vacuna y trasladarla a toda su región. No, ya tal como vienen dando ya algunas especificaciones, dicen que la vacuna de Pfizer requiere entre menos 30 a menos 70 grados. Nosotros no estaríamos en capacidad de la conservación. Nosotros tenemos 92 establecimientos de salud y la mayoría están en zonas periféricas, en comunidades nativas.
y esto es un problema que sí presentaríamos si es que se tendría que implementar este tipo de vacunas. Creo que hay otras alternativas. El país tiene que ver, y en cuanto a costo y en cuanto a conservación, ver las que se están usando en el mundo y adaptarlas a nuestra realidad, porque implementar cadenas de frío con esos niveles de conservación va a ser bastante difícil y va a significar una inversión mucho mayor de la que hoy tenemos con lo que se tiene en estos momentos. Tenemos vacunas, pero la conservación es entre 2 a 8 grados y creo de que ese es uno de los problemas que se va a plantear y vamos a discutir esto con el Ministerio de Salud y también el día de hoy como Asamblea de Gobiernos Regionales con la Premier. Muy bien, gobernador, muchísimas gracias. Bueno, ¿Sí? sí, yo quería hacer la precisión. Eso es el caso de, digamos, de Pfizer, que va a llegar todavía probablemente en septiembre. Sinopharm no. Pero Sinopharm, que está por llegar ya, porque lo que ha explicado ya la canciller es que ya el lote está listo, solo falta embarcar. Digamos, la porción de ese 1 millón de vacunas que tendría que ir hacia Madre de Dios, allí, digamos, sí va a poder soportar, y si ya se estableció el número de personas que van a ser vacunadas en su región, gobernador. Sí, en nuestra región se ha priorizado en primer lugar al personal de salud y no son, es cierto que son 1 millón de vacunas, pero eso solamente va a servir para 500.000 personas porque son 2 dosis. Entonces tengamos en cuenta ello. En nuestra región al personal de salud que se ha priorizado está alrededor de 2.500 personas y con ello esperemos de que guardando todas las medidas de seguridad, de transporte, de conservación, realmente pueda llegar a nuestra región. Correcto. Muy bien, gobernador, muchísimas gracias. Le pedimos, por favor, que si le puede pasar los audífonos a nuestro reportero. Y el micrófono. Y el micrófono para poder conversar con él. Suerte, entonces, en la reunión, Eric. Entonces, para cerrar, sabemos que la ministra ya llegó desde bastante temprano. No sé quiénes más han podido llegar a esta reunión. Sí, la ministra de Salud llegó unos minutos antes de las 8 de la mañana. Tenemos entendido, según lo que se nos ha informado, que esta reunión va a ser hasta las 6 de la tarde, en que va a culminar esta conversación con los gobernadores regionales. ¿Se sabe, Eric, al menos la agenda o los temas principales que se van a abordar? No, todavía no, justo queremos ingresar, se nos ha permitido el acceso al Salón Bolognesi para poder tener una relación de qué es lo que se va a dialogar y ahí podemos intercambiar algunos temas más adelante, si gustan también, compañeros. Perfecto. Muy bien, Eric. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a poder conversar tanto con Mesías Guevara como con Luis Hidalgo, ambos gobernadores que han llegado a la reunión con la ministra Macetti. Así es, nos vamos a una pausa y volvemos aquí en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Bueno, seguimos aquí en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Nos reímos un poco para, ¿no es cierto?, aliviar las tensiones. Sí, porque las noticias, digamos, se está trabajando con el tema del COVID, pero hay muchas necesidades, ¿no? Este caso dramático, por ejemplo, de Madre de Dios, donde hay solo ahora 2 intensivistas. Ahora 2, sí. Había antes 1, en Cajamarca también, necesidad de intensivistas, y hacia eso se debe apuntar, decían mucho las autoridades sanitarias, en el sentido de que tendrá que crecer el número justamente de este tipo de profesionales, porque no solo el COVID, vendrán probablemente nuevas enfermedades, nuevos virus que van a ser, digamos, también mortales. Así es, pero y eso creo que es como para que los chicos que están en edad de elegir sus profesiones se den cuenta, ¿no? El tema de los e-commerce, el tema de lo virtual, pero lo que tú mencionas, ¿no? Médicos intensivistas, pero también psicólogos, porque nos hemos dado cuenta que el tema de la salud mental es importantísima en nuestro país.
ya se habla de una fatiga emocional de la que muchos están pasando y que no es necesario esperar mucho para ir a buscar profesionales. Ahora la pregunta es, ¿hay profesionales? ¿No es cierto? Estas terapias son para el alcance de todos los bolsillos, también ese es otro tema, ¿no? Sí, sin duda. Y allí va a tener que trabajar mucho el Ministerio de Salud para las nuevas políticas, ¿no? Las políticas de salud mental, que va a ser también fundamental. Bueno, pero también la prevención. Y eso tenemos que incidir mucho, Carla, porque tanto en TV Perú como Nacional, diariamente no nos vamos a cansar de decirle a la gente que tiene que lavarse las manos, que tiene que utilizar el A alcohol. ver, yo tengo mi alcohol, Sí, sí, todos tenemos nuestro alcohol. ahí está, El distanciamiento social, el distanciamiento social. Bien, nosotros estamos aquí como a 3 metros, más o menos. ¿no? En el transporte público tenemos que usar la mascarilla y además también esta máscara, ¿no? El Protectora protector facial, facial, claro. claro. Pero tú tienes ahí algo Ah, sí, interesante sí, sí. también, que es una nueva herramienta, no Es tan nueva, ¿no? Pero hablábamos la semana pasada justamente sí. el oxímetro, ¿no? O el oxímetro que es también manual, que está acá, y las autoridades del Ministerio de Salud lo han mencionado permanentemente, sirve justamente para medir la presión de oxígeno, sobre todo en las personas que podrían tener COVID o que tienen COVID. Ujú, ujú. Y es muy simple, ¿no? Basta con encenderlo y luego colocamos uno de nuestros dedos y por algunos segundos, ahí está, mire, y por algunos segundos luego tendremos tanto nuestro nivel de oxígeno Ajá. como también ritmo cardíaco, Que es importante, ¿no? A ver, efectivamente. cuéntanos si es que tú quieres contar A ver, cuál es tu ritmo cardíaco y tu oxígeno. bueno, mi ritmo, bueno, vamos a ponerlo nuevamente porque acá se borró. Se ha Aquí está, borrado y no mire, ve. es tan fácil y sencillo de utilizarlo y lo bueno es que han bajado los precios. Ah, eso es interesante. Sí, Sí, podemos encontrarlo en el mercado ya. Mira, aquí tengo yo 99% de oxígeno, eso es estoy bueno. dentro del estándar normal. Que es entre 80 y 100, Sí, ¿no? perfecto. Sí, no, pero digamos, en una persona con contagio de COVID, Ajá. si baja 95 ya registra preocupación y tiene que ir a un Es médico. cierto, Tiene que dijeron ir, 93 ya tienes que claro. volar, ¿no? Y en cuanto a mi ritmo cardíaco está en 92. Ujú. ¿Que está bien? Sí, mi ¿También? corazón está muy bien. Ojo, ojo, Sí, sí, ojo, su sí. corazón late bien, dice. Perfecto. Así que ese es, digamos, una No de las sigo medidas, fastidiando. sí, una de las medidas, digamos, que podemos tenerla en casa. Ujú. Si no alcanza en la casa, lo podemos comprar entre todos los vecinos. Claro, Y digamos turnarnos, claro, previa con la desinfección, desinfección. efectivamente, Previa con el desinfección. alcohol, ¿no? El Ministerio de Salud está entregando por barrios, Ya. ¿no? Y eso es importante también. Ah, mira. Bueno, pero eso de hacer como una pequeña chanchita, ¿no es cierto? Ujú, Una junta para comprar estos elementos también es una buena idea previa desinfección. claro. Pero ahora que hablábamos del tema de los intensivistas en Madre de Dios y en Cajamarca, sí es interesante hablar. En breve vamos a estar conversando con Jesús Valverde Guamán, él es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Lo Intensiva. que pasa es que el doctor está terminando su guardia, está saliendo de la Ah, guardia, sí, ah, sí, no, hay sí. que respetarle la Así que guardia, está está trabajando. instalando ahí su equipo para poder estar con él. Ujú. Y qué importante es esa profesión. Hay pocos intensivistas en nuestro país, ¿no? Sí, realmente, digamos, no es una de las, digamos, carreras que dentro de la medicina Mm. se ha extendido mucho, pero los nuevos tiempos, la nueva realidad nos hace ver que tenemos que contar con un mayor personal. Ujú, sin duda. Ahora, va a ser bueno conversar con él sobre el tema de las vacunas que ya están por llegar, ¿no es cierto? La canciller lo mencionó ayer. Y el tema de la cadena en frío, esta no va a necesitar, ¿no es cierto? Sinopharm no necesita, como Pfizer, una cadena en frío más No, rigurosa. es la cadena de frío normal, la habitual para cualquier tipo de vacunas. Ujú. Eso por un lado. Y por otro lado también está el tema del tratamiento de ivermectina, porque una de las cosas que dijo el gobernador de Madre de Dios es que reparten ivermectina como prevención, ¿no? Ujú. Cuando algunos especialistas han mencionado que la ivermectina no se utiliza para la prevención. Este es un tema, pero sumamente polémico, ¿no? Las autoridades han señalado de que no está dentro de los medicamentos, que Ujú. no hay, digamos, la información y las investigaciones. Otro grupo lo puede decir que sí, o lo dice que sí. Hace poco, este, el vicedecano del Colegio Médico, Ujú. él ha señalado que ha utilizado la ivermectina para su proceso de curación, ¿no? Pero bueno, hay toda una polémica Claro, sobre pero ese su tema. proceso de curación, no como Ujú, prevención, o sea, es decir, en claro. qué momento lo utilizas, ¿no? Bueno, depende del organismo también, no todos son iguales, ¿no? Claro, hay muchos médicos que te recetan, ¿no? La Ujú. ivermectina, pero lo cierto es que científicamente, según lo que han dicho las autoridades sanitarias, no es recomendable, Ujú. ¿no? Ujú. Pero ahora sí, tenemos ya
a nuestro siguiente invitado a las 8 de la mañana con 43 minutos. Vamos a hablar entonces con Jesús Valverde Guamán, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Valverde? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto conversar con ustedes. Saliendo de la guardia, por ¿Qué tal cierto. su guardia? Empezando por ahí. Bueno, de las peores, ¿ah? Uy, Porque están incrementando los casos y pues lo que venía comentando hace algunos días, ¿no? Que cada vez llegan más pacientes, que las UCIs ya están colapsadas y que ahora el colapso ya empieza por las áreas de hospitalización general, porque no hay dónde hospitalizar a los pacientes. Se están quedando en las emergencias, en las carpas que tenemos en el hospital y pues ya está haciendo un reflujo, inclusive a empezar cola hacia la calle, ¿no? Entonces, como comentábamos hace unos días, está más complicado esto, ¿no? Hay que Las- tomar decisiones inmediatas. ¿La segunda ola está más complicada que la primera? ¿No hemos aprendido? Sí, porque esta vez nos ha cogido, digamos, con las UCIs llenas, ¿no? No hemos tenido alternativa de poder enfrentar esto y controlar al paciente crítico. Ya están llegando más pacientes directamente casi a las UCIs, ¿no? Quizás tenga alguna participación acá esto de la nueva cepa. No lo sé, es un comentario individual, ¿no? Por el hecho de que, si bien es cierto, esta cepa contamina o dispersa más rápido, también tiene algún grado de virulencia, por el hecho de que los pacientes están llegando con tiempos de enfermedad bastante cortos y bastante complicados, ¿no? Entonces, habría que analizar esa posibilidad. Es un comentario abierto, ¿no? Yo también lo he comentado con colegas de otros hospitales, a ver qué les parece. Y bueno, quizás se sometería a un análisis importante, porque eso sí sería una posibilidad de poder, digamos, tomar decisiones un poco más radicales respecto a cómo cortar esta cadena de transmisión, ¿no? Que se está dando de manera muy fuerte, muy intensa, muy vertical, y pues nos está colapsando el sistema hospitalario. ujú. Bueno, doctor Valverde, lo que nos está contando es bastante dramático, ¿no? Mm. Y bueno, y lo que he dicho también en el sentido del mayor número que se está produciendo en esta segunda ola. Doctor Valverde, ¿podemos decir también o establecer alguna diferencia entre la primera y la segunda ola en cuanto a edades, por ejemplo? Porque recordemos que durante el inicio del coronavirus en el Perú, es decir, desde el marzo y durante los primeros meses, los casos más particulares eran los de adultos mayores. ¿Se repite la figura o por el contrario hemos cambiado el rango de edad? Sí, o sea, si bien es cierto, la primera ola, los grupos etarios estaban divididos, digamos, a favor del adulto mayor en un 80 a 20% frente al adulto joven. Ujú. Hoy en día la situación ya es casi paralela, ¿no? Estamos hablando de un 60-40 o hasta un 50-50. Lo que estamos viendo son pacientes muy jóvenes que están llegando acá a las emergencias, y algunos sin diagnóstico de alguna comorbilidad, ¿no? O sea, acá recién hay diagnóstico de diabetes, de hipertensión, casi la mayoría son obesos, es cierto, ¿no? Ujú. Pero tienen de fondo una comorbilidad que no ha sido diagnosticada. Ujú. Ahora, una de las cosas que preocupan mucho, doctor, es el tema de la reinfección, porque antes se hablaba de un umbral, digamos, de inmunidad que no se conocía, eh, pero hay reinfectados que han llegado, eso por un lado. Y por otro lado, también durante de un tiempo acá, de aquellas personas que se infectaron y ya salieron del COVID, han empezado a aparecerles los efectos colaterales, ¿no? Efisemas pulmonares, digamos, ¿qué es lo que han encontrado después? Sí, o sea, ahora hay una fuerte sospecha de casos de reinfección. Ujú. Hay muchos comentarios dentro de nuestros canales internos de intensivistas. Hay pacientes que han llegado con tiempos de enfermedad bastante cortos. Todavía, digamos, hay que hacer un estudio mayor porque para considerar una reinfección, el paciente tiene que haber salido primero de una prueba molecular negativa, ¿no? De la primera infección. Ujú. Y luego, en esta segunda hospitalización o evento, tiene que tener una prueba molecular positiva. Entonces, se están correlacionando esta información para pues, dar el diagnóstico de reinfección, ¿no? Pero sí hay fuertes sospechas ya de varios casos que están llegando a nuestros hospitales, ¿no? Eh, Respecto a lo otro que me comentaba, es cierto, ¿no? De que esto también se está dando con mucha
más frecuencia en pacientes jóvenes, ¿no? Hay fuerte sospecha de esto en el grupo etario joven. Ujú. Doctor, durante esta mañana hemos conversado con autoridades regionales que están aquí en Lima y todos, bueno, al menos coinciden en la necesidad de personal médico especializado para atender las camas UCI, como son los intensivistas. Usted preside la Sociedad de Intensivistas del Perú. ¿Cuántos profesionales hay? ¿Cuánta necesidad de contar con mayor número? Y si se puede dar la posibilidad de que los intensivistas capaciten a los emergencistas quizás para atender las camas UCI que no cuentan con profesionales de la salud. Nosotros ya venimos trabajando con los colegas Ujú. emergencistas. Ellos tienen un área de trabajo en la zona de emergencia. Hay ventiladores mecánicos instalados ahí, ¿no? que están haciendo el trabajo que se desarrolla en cuidado intensivo. O sea, ya por ese lado, los especialistas de emergencia también están colaborando mucho en el mantenimiento del paciente grave. Luego también tenemos otros especialistas que están trabajando en cuidados intensivos con nosotros, son los anestesiólogos, algunos internistas, médicos neumólogos también, cardiólogos. O sea, todas las especialidades médicas se están sumando. Si no hubieran participado estos colegas, quizás las unidades de cuidado intensivo hubieran sido de mucha menor capacidad, ¿no? Nosotros, lo estoy recalcando en todas las entrevistas que me hacen, no somos más, ya no pidan más camas UCI, no hay profesionales. Ya el sistema de cuidados intensivos a nivel nacional llegó al tope de su capacidad. Las alternativas que tenemos y lo venimos planteando es crear una contención a nivel del sistema hospitalario. Necesitamos los sistemas de alto flujo. Hasta ahora las autoridades no nos dicen absolutamente nada respecto a esto. Necesitamos 2.500 sistemas de alto flujo para trabajar en los sistemas de hospitalización, para que sirva una contención y evitar que el paciente progrese a una forma grave y necesite finalmente cuidados intensivos. No Doctor, estamos haciendo contención a nivel del sistema hospitalario, ¿sí? ¿nos puede explicar en sencillo qué es un sistema de Ujú. alto flujo, por favor? Claro. Bueno, lo que de repente ustedes han visto y conocen cuando a un paciente se le coloca oxígeno a través de una cánula binasal, una mascarita, una máscara con reservorio, lo han visto de repente en alguna imagen televisiva o alguna foto, eso se llama oxigenoterapia convencional, ¿ya? Eso es lo que se hace usualmente cuando un paciente llega con problemas respiratorios a una emergencia, a un hospital, se le coloca eso, ¿no? Eso entrega oxígeno hasta 15 litros por minuto. Entonces, ahora pasamos a la oxigenoterapia de alto flujo. Este sistema es un dispositivo que ya se viene aplicando hace bastante tiempo en países de primer orden. Entrega oxígeno a una velocidad entre 30 a 60 litros. Esto hace que el paciente supere la insuficiencia respiratoria, generalmente hasta en un 30% de casos, porque reduce el trabajo respiratorio del paciente. O sea, el paciente ya no va a hacer un gran esfuerzo por respirar, porque a través de esta entrega de oxígeno a alta velocidad y a través de presión positiva que se genera en su vía aérea, el paciente va a satisfacer sus necesidades de manera inmediata y temprana. Entonces, este ha tenido un resultado bastante exitoso en muchos países del mundo. Es más, las guías y protocolos lo recomiendan con un nivel de evidencia alto y ya deberíamos tener una cantidad importante acá en el país para enfrentar esto en el nivel hospitalario, o sea, en la cama hospitalaria, para evitar que estos pacientes que llegan con COVID a esa cama hospitalaria progresen de una forma severa y el problema se pueda resolver a ese nivel sin necesidad de progresar a cuidados intensivos. Esto evita que el paciente entre a un ventilador mecánico, pero en un porcentaje que ya mencioné, el 30%. Ujú. ¿Cómo están las camas UCI en cuanto a su operatividad, operatividad o funcionamiento? ¿Necesitan en algún momento también mantenimiento, doctor Valverde? Claro, nosotros hemos participado de que durante más de 9 a 10 meses estos equipos han estado trabajando de manera continua. Muchos de ellos ya han entrado a mantenimiento correctivo, algunos ya no tienen resolución. Opinión nuestra ha sido también de que este decreto de urgencia que ha salido hace unos días atrás, en la cual se van a comprar 300 kits de camas UCI, ¿no? Hablamos de ventilador y todos los equipos adicionales, ingresen como una reposición a esos equipos que ya están casi de baja, ¿no? Más no a incrementar cama UCI porque ya no tenemos especialistas para poder atender estas camas que se mencionan en el decreto de urgencia. Ahora, hoy, y eso sí
preocupa porque hoy hay una reunión entre gobernadores y la ministra de Salud. Y lo que le van a pedir o le están pidiendo en estos momentos es más personal o capacitación, ¿no es cierto?, de intensivistas a otros médicos, porque dicen que están en la capacidad de tener más camas, pero que no tienen el personal. Entonces, claro, si le están pidiendo algo que no se puede, entonces la ministra sabe que se los tiene que negar porque no se puede, o les va a decir que sí y luego no se va a poder. Mire, nosotros en el tiempo de descenso de casos, que fue entre los meses de octubre, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva hizo un programa de capacitación con médicos de regiones. El Ministerio de Salud trajo a Lima cerca de alrededor de 50 médicos que trabajaban en los hospitales de regiones para capacitarlos en unidad de cuidado intensivo, con una pasantía en las UCIs de Lima y también con un curso virtual que duró aproximadamente una semana. En 2 semanas hemos capacitado alrededor de 50 colegas médicos no intensivistas que trabajan o han apoyado en unidad de cuidado intensivo de la región y que se fueron con un nivel de capacitación importante para enfrentar esta pandemia, ¿no? Eso sí fue un programa que lo desarrollamos con el MINSA y en la cual deberíamos replicar en este momento, ¿no? Fue una experiencia muy buena, los colegas se fueron muy satisfechos. Creo que se podría hacer nuevamente este curso con colegas de otras regiones que todavía no han completado esta capacitación, ¿no? Ahora, este sistema de alto flujo, disculpe que regrese, Sí, claro. hay, o sea, en este país no hay sistema de alto flujo, se puede trabajar, se puede pedir, ¿cómo se puede arreglar esa situación? Ya. El sistema de alto flujo, el convencional, el que viene de fábrica, el que se importa, tenemos actualmente en el país aproximadamente unos 150 equipos de fábrica. Sin embargo, unos ingenieros peruanos de la Universidad de Ingeniería prepararon o replicaron un sistema de alto flujo que se había liberado en Inglaterra, los planos, y lo replicaron acá en el Perú. Lo denominaron Guairachi, ¿no? Que se han entregado por donación a los hospitales a partir del mes de junio, si no me equivoco, y la cual experiencia ha sido muy buena, ¿no? Hemos trabajado con estos equipos, aproximadamente 350 equipos, y pues sumados a los de fábrica tenemos alrededor en el Perú alrededor de 400 equipos de alto flujo. Ya la experiencia ha sido de la mejor, es por eso que nosotros recomendamos que estos equipos se compren. Ahora, ¿cuánto necesitamos para enfrentar esta ola y hacer una contención adecuada? Alrededor de 2.500, ¿no? 2.500 equipos que pudieran participar para hacer la contención en esto, ¿no? Es cierto, doctor, que yo justo he escuchado que Guairachi es una buena fórmula. ¿Por qué si se estuvieron repartiendo en el sistema de salud, en nuestro sistema de salud, por qué ya no se hizo más si se supo que era exitoso? Más que todo fue una iniciativa y una participación de la empresa privada. El Estado no ha participado en la preparación de estos equipos. Si no me equivoco, el grupo Respira, que participó en el equipamiento de los oxígenos a nivel nacional, en el sistema de oxígeno, compró también una cantidad importante de estos equipos y los donó a los hospitales. Okay. Estos ingenieros, tocando puertas, han estado preparando muchos equipos, porque el costo de cada equipo aproximadamente es $450, ¿no? Han conseguido apoyo de la empresa privada, de personas caritativas, muchos hasta de los mismos personal del hospital que compraron los equipos para donarlos a las unidades de cuidado intensivo, ¿no? Son iniciativa privada que no la ha tomado en cuenta el Ministerio de Salud. Perfecto. Doctor Jesús Valverde, gracias por estar con nosotros, muy gentil y, por cierto, seguir destacando el trabajo intenso que hacen los médicos. Usted acaba de salir de una guardia y nos está atendiendo. Muy gentil, muy amable. Muchas gracias y ojalá podamos volver a conversar con él porque yo creo que es importante tener la información de primera mano, como por ejemplo lo que nos decía, ¿no es cierto?, al salir de su guardia, lo que está viviendo, ¿no? Qué Claro. mejor que el que está viviendo la situación. Tenemos información en vivo. Sí, volvemos a Jesús María, la reunión de gobernadores. Eric Guerrero, adelante, por favor.
Compañeros, Carla, Ricardo, efectivamente, ya la ministra de Salud justo en estos momentos está saliendo. Nos encontramos también acompañado del presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales. Vamos a ver hacer el intento. Se había dicho que no iba a declarar la ministra, pero vamos a ver. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para TDP Perú. ¿Podríamos conversar un momentito, por favor? A ver, un instante. Qué bueno, qué bueno. Breve, perfecto. Entonces le hago el pase con Ricardo Alba y Carla Jarada, que están en el estudio, por favor, ministra. De frente, Perfecto. Ministra, muy buenos días. Ricardo Alba y Carla estoy Jarada escuchando, de buenos Diálogo días. Abierto. Buenos días, dígame. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo Finalmente, está ¿cuál usted? fue ¿Qué la tal? conversación y los puntos de agenda y a qué llegaron? Bueno, tenemos una reunión que habíamos pactado ya desde la reunión anterior. En diciembre hemos tenido coordinaciones a lo largo de 4 días con cada una de las macroregiones y poder coordinar el trabajo con los gobernadores regionales que nos están dando el apoyo político, los directores regionales de salud o los gerentes de salud, según sea el caso, y diferentes representantes de las regiones vinculados con salud. Hoy día estamos haciendo lo que ofrecimos anteriormente. 2 temas son críticos en salud. Un primer tema es el recurso humano. Hablamos todos del recurso humano, de los héroes de la salud, de lo importante y el insumo más importante que tenemos en salud son las personas, no los equipos ni nada, las personas. Y sin embargo, tenemos mucha dificultad para el manejo, por ejemplo, de los pagos, el ordenamiento, el poder ver el ascenso de las personas, los cargos que ocupan y demás. Hoy día nos estamos reuniendo desde las 8 de la mañana que hemos comenzado hasta las 6 de la tarde y muy probablemente nos vamos a exceder para poder hacer todo el ordenamiento de la planilla del Estado y el ordenamiento de los diferentes sistemas que nos permiten hacer los pagos correctamente, tratar de no demorarnos como nos estamos demorando. Contamos con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas, que es siempre un aliado para todo esto y que está aquí presente para que podamos continuar trabajando, ordenando todo el sistema de trabajo de los recursos humanos. Y el día de mañana, el otro aspecto importante es el aspecto de inversiones. Como ustedes saben, las inversiones, construir un establecimiento de salud es algo así como una pesadilla. Se queda paralizado, se interrumpe en diferentes momentos, es tremendo el manejo de las inversiones. Entonces, nos hemos puesto las pilas los de salud, nos estamos reuniendo el día de mañana para ver todo el aspecto vinculado con inversiones en los diferentes niveles y ver qué podemos mover. Probablemente les llame la atención que en medio de esta segunda ola que está comenzando, estemos viendo esos aspectos. Es justamente porque estamos en estas dificultades que tenemos que ver el trabajo de nuestro recurso humano y que tenemos que ver los establecimientos de salud. Entonces, aquí nosotros, los peruanos, los gobiernos regionales, las direcciones regionales de salud y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, nos ponemos las pilas y trabajamos no solamente en resistir para esta segunda ola que está comenzando, sino además reconstruir nuestro sistema de salud que está tan deteriorado. Gracias. Perfecto. Ministra, entendemos que la gente es muy amplia, vamos a ser concretos en los temas para no recargarle mucho. ¿Cuándo llega la vacuna? Y esto le pregunto porque ayer la Canciller ya nos trajo un importante anuncio, ¿no? Que ya el lote está listo para ser embarcado hacia el Perú de este millón de vacunas de Sinopharm. ¿Hay ya dentro una fecha tentativa de cuándo está partiendo y llegando al territorio peruano? Apenas nosotros tengamos la fecha exacta de partida, van a ser los primeros en enterarse. En este momento también en China están haciendo los trámites para la exportación, ellos también tienen un marco normativo que tienen que cumplir y nosotros aquí ya estamos haciendo todos los trámites para lo que es el registro, estamos recibiendo la documentación desde Sinopharm para poder hacer el registro, nos están enviando poco a poco la información, estamos también trabajando en todas las coordinaciones para el transporte aéreo de la vacuna, con el apoyo tremendo que nos están dando los privados para este tipo de trabajo, que están apoyando con el transporte, y como ustedes saben es un transporte delicado, con especialistas en transporte de vacunas. Estamos trabajando también en todo el componente de distribuir las vacunas en el mismo personal de salud. Como ustedes saben, los que trabajamos en salud tenemos diferentes horarios, hemos hecho una estrategia muy dinámica para que podamos nosotros aplicar la vacuna en aquellos que luego van a aplicar
la vacuna. Y estamos trabajando con Salud, con las Fuerzas Armadas, con la Sanidad de ellas y de la Policía Nacional y con las entidades privadas para poder proteger a aquellos que luego van a proteger al resto de la población. Así es que estos días estamos esperando, apenas nos den fecha, inmediatamente las vamos a comunicar. Y la infraestructura para trasladarla, es decir, se habló de una cadena de frío más elevada en el tema de Pfizer, pero en el tema de Sinopharm. En el caso de Sinopharm, trabaja con las mismas condiciones del sistema de vacunas que tenemos. Las 17 vacunas que hay en el país se encuentran en las mismas condiciones. Es el sistema que manejamos habitualmente, con el cual inclusive vacunamos en nuestra Amazonía, no hay problema vacunamos en los lugares de altura. Estamos acostumbrados a ese sistema. Nuestro almacén central, que va a recibir el envío, en este momento, ahora que estamos conversando con ustedes, tiene, además de tener almacenadas las vacunas regulares, espacio para recibir 12 millones de vacunas con posibilidad de ampliación a 20 millones más. Correcto. Ya tenemos listos espacio para 12 millones y podemos ampliar a 20 millones si es necesario. Por consiguiente, este millón que va a llegar, que nos va a permitir vacunar 500.000 de trabajadores de salud de los diferentes subsistemas, tiene un espacio disponible. Y el traslado que se hace en el país es el mismo traslado que acostumbramos a hacer con los vehículos acondicionados con características especiales para traslado de vacunas y a los 46 almacenes que hay en nuestro país para las vacunas con estas características. Afortunadamente, creo que va a ser una demostración muy interesante de la capacidad del sistema de salud para poder hacer esta vacunación. Ministra, la última pregunta para que usted continúe con su agenda. La encuesta que publica hoy El Comercio de apoyo respecto a este rechazo que ha crecido en 5 meses de 22 a 48% en cuanto a las vacunas por parte de la población, ¿cómo se va a trabajar allí para, digamos, a través de qué forma va a ser el Ministerio de Salud para que la gente entienda de los beneficios de la vacuna? Claro, no es obligatoria, es facultativa, pero también es, digamos, la forma más eficaz de combatir el coronavirus. En efecto, la mejor capacidad que tiene una vacuna es que nos protege con un costo mucho menor que una atención de salud. Y lo mejor es no enfermarse, mejor todavía que enfermarse y tener que acudir al sistema de salud con el riesgo que hay de nuestro organismo que no pueda resistir una enfermedad. La mejor intervención costo-beneficio siempre son las vacunas. La vacuna es absolutamente voluntaria. Pero eso también significa que cada uno de los ciudadanos tiene que reflexionar acerca de su responsabilidad de proteger a su familia y a los otros ciudadanos aplicándose la vacuna. Cada uno en la intimidad de su hogar tendrá que reflexionar sobre esto y para ello es muy importante la información. Ya han visto ustedes algunas personas especialistas en vacunas que están saliendo a opinar sobre las características de esta vacuna con un mecanismo conocido, con un mecanismo práctico para todos nosotros y que nos permite realmente en una forma muy sencilla poder acceder a la vacunación. La información va a ser lo más importante. Es normal que las personas tengan dudas, en particular en una situación de tanta incertidumbre como lo estamos viviendo. Es por eso que el Ministerio de Salud, y no solamente el Ministerio, entidades aliadas de la salud, están preparando información para ponerla disponible para cada uno de los ciudadanos, para que cada uno pueda reflexionar con respecto a la vacunación y tomar su decisión libremente. El Ministerio está para informar a todos. Muy bien, ministra, muchísimas gracias por habernos dado estas declaraciones, darnos a conocer qué es lo que se está conversando en esta reunión con los gobernadores. Sabemos que no iba a declarar, pero muchísimas gracias por la deferencia. Por la deferencia. Estaremos conversando más adelante. Entonces la dejamos ir para que continúe con su agenda. Muchas gracias a ustedes, gracias también por habernos acompañado y un agradecimiento muy especial a los gobiernos regionales. Esto es lo más importante, todos debemos trabajar juntos para poder salir adelante. No hay forma de resistir a todo esto si no estamos todos unidos. Y recuerden, juntos vamos a poder resistir y juntos vamos a poder reconstruir nuestro sistema de salud. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y ministra, vamos a seguir conversando con nuestro reportero mientras la dejamos ir, por supuesto, porque él nos va a seguir contando algunos detalles de esta reunión y de lo que ha ido conversando con los gobernadores. Gracias. Muchísimas gracias, ministra.
Ujú. Bueno, ahí tenemos a la ministra Al Macetti contrario, entonces gracias a contándonos ustedes. Buen día. de los temas que se van a ver, ¿no? En esta agenda que es el día de hoy, pero que probablemente va a continuar mañana con aspectos relacionados al Le damos recurso las gracias humano, también la al necesidad de presidente profesionales y de trabajadores la de la Asamblea salud, Nacional de Gobiernos también Regionales. lo relacionado a reordenamiento de planillas del Estado, ha dicho, y también inversiones. Eric, sí, estamos contigo. Cuéntanos un poco, ¿con quién estás? Cuéntanos. Sí, justo al momento que estaba saliendo la ministra estamos con el señor Servando García. Él es el presidente regional de Piura y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Ya ha escuchado a la ministra, se está haciendo toda una infraestructura para poder llegar a los más recónditos, se podría decir también, para que pueda llegar la vacuna. Como presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, ¿cómo ha tomado estas palabras de la ministra? Sí, mire, efectivamente, hace algunos minutos hemos acabado de empezar una reunión de la Comisión Intergubernamental, en la cual hemos contado con la participación de la ministra. Es importante de que justamente la vacuna pues llegue a todos los lugares donde a veces el acceso es difícil, y como nos ha ratificado la ministra, hay las condiciones de poder albergar en este momento alrededor de 12 millones de vacunas, con la posibilidad de crecer hasta 8 millones más, toda vez de que Sinopharm, la vacuna que se ha adquirido, este primer millón, prácticamente tiene las características similares al proceso de vacunación que normalmente lo llevamos adelante año tras año. Entonces, para nosotros, como Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, siempre nuestra inquietud ha ido ahí y nuestro pedido va ahí, de que podamos adquirir cuanto antes la mayor cantidad de vacunas para de esa manera poder inmunizar a nuestra población y a la vez también reactivar nuestro país. Carla, Ricardo, le voy a hacer el pase de los audífonos al señor García para que le hagan las consultas correspondientes. Así es. ¿Cómo está, señor García? Muy buenos días. Bueno, ¿Cómo la le va, ministra... Carla? ¿Cómo le va, Ricardo? Gusto ¿Qué tal? saludarlos. La ministra ha mencionado dos temas importantes. Se va a ver el tema de recurso humano, que es lo que ustedes han pedido, y las inversiones, es decir, construir infraestructura de salud, ¿no es cierto? Eso lo van a ver mañana. Cojamos el primer tema, que es el recurso humano. Muchos gobernadores le han pedido personal porque querían ampliar el tema de las camas UCI. ¿Eso se va a poder hacer? Porque hace un rato hablamos con un intensivista, con el presidente de la Sociedad de Intensivistas, y nos mencionó que por favor ya no pidan más personal porque no hay. Sí, mire, por eso es que una de las alternativas que también nos ha dado la ministra respecto a su pregunta es que se puede enviar personal médico para que se capacite directamente acá en Lima. Entiendo de que ya un poco más de 80 profesionales de salud han recibido la capacitación para poder manejar el tema de ventiladores y poder hacer un mejor trabajo en las unidades de cuidados intensivos. Consideramos también oportuno desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales el tema de la telemedicina, porque hay muchos colegas intensivistas que debido a sus condiciones, ¿no? a sus comorbilidades, prácticamente no se les hace posible ir a la unidad de cuidados intensivos, pero sí nos podrían ayudar al interior de las regiones a través pues, de las telesconsultas para hacer un mejor manejo de los pacientes a lo largo y a lo ancho de todas nuestras regiones del país. Entonces, ahí también ha ido el pedido de la Asamblea de poder capacitar acá en Lima a profesionales de la salud en el manejo de cuidados intensivos y de la misma manera pues hacer uso de este aplicativo de la telesalud que actualmente pues está dando bastantes beneficios a la población. Sí, la ministra Macetti, gobernadora, ha hablado también de reordenamiento de planillas e inversiones. ¿Significa esto que se va a pedir o que se va a entregar mayor presupuesto a las regiones que requieren y que están dentro de este rango de alerta alta o muy alta, mejor dicho, frente a los casos de COVID que se están produciendo en la actualidad? Sí, mire, la ministra se ha comprometido a hacer la transferencia de recursos económicos para poder realizar los pagos correspondientes, sobre todo en el tiempo oportuno, a los profesionales de la salud que en este caso vienen trabajando ya sea en los equipos de respuesta rápida o también en el nivel hospitalario, ¿no? Entonces, consideramos oportuno también mencionar de que el compromiso es de fortalecer el primer nivel de atención con la masificación de pruebas antigénicas, pruebas moleculares. Y igual manera, se ha hablado también del tema de nombramiento, de que en este año, sobre todo en el primer semestre, se va a cumplir con el 40% pendiente de nombramiento de profesionales de la salud. Yo creo que esto es una buena noticia para poderles también dar estabilidad y la tranquilidad a todos nuestros hermanos trabajadores de este importante sector, que son la primera línea de defensa en estos casos que se está viviendo de pandemia, ¿no? Perfecto.
Don Servando, muchísimas gracias al presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales por este contacto y, por supuesto, seguramente conoceremos los resultados ya o por la noche o mañana. Gracias a ustedes. Muy gentil. Muy gentil. Bueno, Eric, no sé, Gracias. ahí lo tenemos. Gracias a ustedes. Gracias. Eric, no sé qué información, qué última información nos puedes brindar antes de cerrar esta transmisión en vivo. Bien, esta reunión es absolutamente reservada, es interna. Tratamos de ingresar, se nos había dicho en un principio que sí podíamos ingresar, pero inclusive se nos había dicho que la ministra no iba a declarar, pero justo estábamos en el enlace y le preguntamos y accedió gentilmente a conversar con nosotros. Esto va a terminar a las 6 de la tarde y tenemos entendido que la ministra estaría retornando más o menos a esa hora para dar clausura a esta reunión con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, Eric, por esa información. Estamos en contacto entonces para cualquier otra eventualidad, sobre todo porque hay para rato de reunión Sí, y claro. mañana también. Así es. Van a estar trabajando en paralelo también con el ministro de Economía para ver el gasto presupuestal también. Claro, ya veremos cuáles son los detalles de esos gastos. Así es. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más. ¿Con qué regresamos? Hablar tema político, la coyuntura, lo que ha pasado ayer con el APRA, las encuestas, hablaremos sobre las AFPs y también sobre el tema agrario. Volvemos, no se muevan. Seguimos, Ricardo. 9:16, lo hacemos al estilo radio, 9:16 y estamos en diálogo abierto por Nacional 103.9 y TV Perú. Como en cabina, para no perder la costumbre. Bueno, ahora vamos a tocar el tema político, porque el tema político no se puede dejar de lado, el COVID y el tema político ahora están de la mano. Sí, pero bueno, anoche la noticia estuvo centrada, como decíamos temprano, en Alfonso Ugarte, porque me parece que esta es la primera o una de las pocas veces que el APRA no participa de una contienda electoral. Han retirado a su plancha presidencial, bueno, ya era casi una crónica anunciada. Cantado, ¿no? Sí, pero bueno, Nidia Vilches, según lo que hemos sabido anoche en el comité político, hasta el último momento pugnaba por continuar en la carrera. Claro, y lo dijo, lo hizo sentir en su Twitter, ¿ah? O sea, a nivel nacional, por Twitter ya todos sabemos que no estaba de acuerdo. Pero no solamente hay tema noticioso con el tema de Nidia Vilches, sino también por el tema de Vizcarra. Así ¿Cierto? es. Vizcarra también parece ser que podría dejar la contienda, podría, porque todavía tiene la chance de apelar al jurado electoral, ¿no? Nacional. Así es. Estamos con don Sandro Venturo, que es sociólogo y analista político, para que nos cuente y nos haga un análisis justamente de cómo se está viendo esta situación. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Diálogo Abierto. Bienvenido, Sandro, ¿cómo estás? Buenos días, Carla, Ricardo, qué gusto conversar con ustedes. Bueno, en principio, tu vista general respecto a cómo se está realizando esta campaña, porque la verdad hay varios candidatos, varios partidos, si se les puede llamar así, o movimientos políticos, que están haciendo una campaña sui generis, algunos, otros la están haciendo a lo tradicional nomás. O sea, en realidad yo creo que este es un concurso de improvisados, ¿no? Esto es como hace un mes, Carla no sabía que iba a postular, ni que iba a postular con Somos Perú. Entonces, claro, a nadie nos debería extrañar que a esta altura del juego hayan partidos descalificados, candidatos descalificados, gente que se subió a un carro que ni siquiera sabía si estaba funcionando bien. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es parte de un juego de improvisación, de falta de preparación, y ahora que estamos en plena pandemia, creo que se va a hacer más evidente algo que ya venía sucediendo en elecciones anteriores. Sí, lo tenemos, ¿no? No, ¿Sandro? Sí, acá estoy. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Se fue por un instante la última parte. ¿Hablaba usted de improvisación? Lo que decía Sí. es que este es un juego de improvisación. Ajá. Y hay candidatos que ni siquiera sabían que iban a postular por tal o cual partido hace 1 o 2 meses. Eso lo que nos está diciendo es que nada de estas noticias que parecen paradójicas, un partido aprista que no postula, Acuña que se vuelve a caer en esta elección, Vizcarra que está a punto de perder la candidatura, lo que nos están diciendo es que nadie se preparó lo suficiente. Claro. Y hoy día estamos viendo las consecuencias de esta improvisación. Seguimos teniendo partidos COVID, campañas chichas. Quisiera preguntarle, a ver,
con lo que estamos viendo en este momento, me gustaría al tema para luego profundizar en otros aspectos, es, digamos, la crisis de una muerte anunciada, es, digamos, ya casi el certificado de defunción del APRA, porque en redes sociales se habla mucho, ¿no?, de que ya es la más dura crisis, el más duro golpe que ha recibido el partido de Aya de la Torre. Bueno, en realidad el partido de Aya de la Torre dejó de existir hace mucho tiempo. Lo que fue el APRA en los últimos tiempos fue el partido de Alan García. Y es más, fue la marca que usaba Alan García para postular, pero ya todos sabemos que el partido APRISTA es un cascarón vacío. Y sin Alan García en el juego político, solo se está sincerando la situación. En el APRA son muy pocos, están peleados y muy desorganizados. No tienen líder, no tienen lideresa. Ya no nos debería extrañar que el APRA salga de juego. Salió en verdad hace mucho tiempo atrás. ¿Pero tú crees que es el fin del APRA como tal? Bueno, no, eso es un poco difícil de predecir, ¿no es cierto? Entiendo que hay nuevas generaciones que están pugnando por revivir a un partido zombie, como es el APRA. Vamos a ver, o sea, lo que necesita el Perú son partidos fuertes, sólidos, con propuestas claras, y el APRA podría ser una buena tribuna para eso. Hoy día parece que solo es un partido zombie. Ahora, si vemos la intención de voto por candidato, más de lo mismo, ¿no? Tenemos a George Forsyth con 13% y tenemos a Keiko Fujimori, que todo el mundo decía, pues no, ya no, pero bueno, está en segundo lugar, con 6%, pero está en un segundo lugar. Tenemos a Verónica Mendoza en el tercer lugar y a Julio Guzmán, que supuestamente era el contrincante más fuerte para George Forsyth, está en un cuarto lugar con 5%. Pero de nuevo, esto es como, o sea, imagínense, estamos en una reunión, hay 10 personas y tú le preguntas a las 10 personas, ¿por quién votarías? Una te dice por Forsyth, una de 10, ¿no? Lo que quiero decir es que este es de nuevo un concurso que no entusiasma a nadie. Okay. O sea, Forsyth está hace tiempo en el primer lugar de los enanitos, ¿no? Y Keiko está en el segundo lugar de los pigmeos, ¿no? O sea, lo que les quiero decir es que en realidad ninguno en estos meses, y ya faltan 1, 2, poco más de 2 meses para las elecciones, ¿no? Y ninguno realmente genera un entusiasmo, y si no lo ha generado a esta altura del juego, lo más probable es que la gente termine votando una vez más por el menos malo, por el mal peor, por el que tiene menos resistencia. Eso es lo que estamos viendo hoy día en las elecciones actuales. O que se define el voto en la cola. Lo particular también de esta última encuesta de apoyo es que Acción Popular lidera el sondeo en lo que significa candidatos al Parlamento. Sin embargo, está en un quinto lugar digamos, en la plancha presidencial. Con todo lo ocurrido, con esta nueva denuncia que aparece hoy en La República sobre Manuel Merino, que no le consultó a su gabinete de las medidas adoptadas el 14 y 15 de noviembre. ¿Cómo entender esto? ¿Cuál es la lectura? ¿Por qué en el Congreso sí y en la presidencial el nivel de aceptación es más bajo? Porque las presidenciales siempre han marcado la tendencia en las elecciones y arrastran los puntos que ganan los candidatos al Congreso, ¿no? Ya en la elección de Congreso anterior, del actual, es decir, del extraordinario, Acción Popular igual encabezó, y de nuevo encabezó en esta competencia de enanitos. Sacó 10% más o menos del voto válido, del voto emitido, ¿no? Y el último lugar lo tuvo Somos Perú con 5% del voto emitido. O sea, los que están hoy día en el Congreso, el líder no pasó el 10% y el colero apenas llegó al 5%. Estamos hablando de un Congreso de enanitos y hoy día en las tendencias electorales vemos que esto se mantiene. De nuevo, ni la presidencia ni el Congreso están generando ningún interés, ningún entusiasmo en la gente, y los candidatos no están logrando decir, aquí estoy,
mírenme, escuchen mis propuestas, voten por mí. Yo creo que esto es lo más desangelado, lo más aburrido que estamos viviendo, Sí. ¿no? Y creo que el que dice que está primero y el que dice que está segunda, en realidad les debería dar un poco de vergüenza, porque no están atrayendo a ningún elector. Ya, Sandro, pero yo quisiera ir más allá de los candidatos, porque, claro, los candidatos están ahí, siempre están ahí, no hay nada nuevo como tú dices, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros, los ciudadanos, los que votamos? ¿Por qué seguimos repitiendo una y otra vez? Porque, claro, votamos en un referéndum y decimos que queremos cambiar todo, pero se dan las reformas entre comillas, ¿no? Se dan algunas reformas, pero todo sigue igual. Vamos a votar y no sabemos por quién votar. Entonces nos quejamos de que hay sentenciados y qué sé yo, pero al final votamos por lo que hay, porque tenemos que votar por lo que hay. O sea, nuestra fiscalización va ciudadana, ¿no? Va por cuando ya todo está hecho, no en la previa, ¿no? ¿Cómo es posible Sin duda. que veamos una campaña donde todo, bueno, no todos, pero la gran mayoría de candidatos y voy a usar una palabra fea para muchos, ¿no? Se zurran, ¿no es cierto?, Así en el es. tema de la bioseguridad, cuando es lo más importante en estos momentos y tengan, por más pigmeos que sean, popularidad. Es decir, yo no entiendo, o sea, por eso voy más allá que a los candidatos por los que votamos, por esos candidatos. Buen punto, buen punto. Yo creo que nuestra oferta política es tan pobre, tan deplorable, tan misia, ¿no? Porque nuestra demanda política también lo es. O sea, yo creo que tenemos muy malos candidatos y muy malas candidatas, porque en general los peruanos estamos absolutamente desconectados, no solamente de las elecciones, sino de la política en general. Nos importa muy poco. Hay muchos estudios que muestran que de 10 peruanos, 3 dicen, sigo las noticias, me interesan un poquito las noticias de lo que pasa en el país. Y eso hace entonces que cualquier sinvergüenza postule a un gobierno municipal o regional explícitamente para robar. Ha habido mafias que han postulado a la alcaldía con el fin de robar y a nadie parece interesarle. Lo voy a poner de otra manera. Es como si en el club deportivo del barrio, ¿no?, la gente va a votar de manera desinteresada, elige una lista, no le interesa quién está eligiendo, elige a última hora o en la cola, como dice Ricardo. Luego nos desentendemos y nos da igual lo que haga la directiva en el club deportivo del barrio. Yo creo que en la medida que eso pasa, que los ciudadanos somos indiferentes, displicentes, descuidados, lo que estamos haciendo es dar pie para que los políticos malos, los políticos que no queremos, tomen todo esto. Entonces es una profecía autocumplida. Ellos lo hacen mal, nos desinteresamos más. Lo vuelven a hacer mal, nos desinteresamos más. Y en este juego hay una brecha, y con esto termino, hay una brecha entre políticos y ciudadanía, una brecha cada vez más honda, que nos está afectando a todos, ¿no? Esto no es que los políticos pierden popularidad, es que a fin de cuentas el Perú todo está mal y nosotros que tenemos el voto para elegir a los mejores, lo estamos también provocando. Perfecto. Sandro, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Muy gentil. Estaremos conversando sin duda más adelante porque todavía Claro. tenemos algunas semanas. 85 días. 85, no queda nada y no calienta tampoco nada esta campaña. Muy bien, nos vamos a la pausa. Sí, y volvemos aquí en Diálogo Abierto. Seguimos en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú, Ricardo. Así es. Vamos a hablar ahora de un tema que también sigue en el tapete y está relacionado a los diálogos y avances que durante todo este mes de enero tienen que darse entre trabajadores agrarios, entre empresarios y por supuesto con la participación también del gobierno para lo que es la nueva ley agraria en cuanto a su reglamento, ¿no? Porque ya la ley la aprobó el Congreso, pero falta ahora la participación de todos estos sectores. Recordemos que en Trujillo se reunieron al inicio del año, el 1 de enero. ¿Cuánto se ha avanzado hasta el momento? Porque hay plazo, ¿no es cierto? Claro. Vence a fin de mes. Efectivamente. Ajá. Estamos en la mitad, digamos, de todo este proceso. Don Laureano del Castillo es director ejecutivo de CEPES, pero además experto en legislación agraria
agraria y ha escrito hace poco sobre el tema, así que vamos a conversar con él. Don Laureano, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo ¿Qué está tal? usted? Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Carla y Ricardo. Bueno, empecemos a hablar sobre estos. ¿Hay avances realmente? ¿Va a salir, va a haber humo blanco para todo este sector? Porque la sensación es que ya ha pasado tanto tiempo y nos estamos enfrascando en el tema, entre comillas, la campaña, que parece ser que lo están dejando de lado. Sí, daría esa impresión efectivamente, porque como comentaban en la entrevista anterior, estamos empezando a calentar, pero tal vez muy lentamente, motores para la campaña electoral. Pero este tema no se ha apagado del todo, me refiero al conflicto. Creo que a todos nos sorprendió el 30 de noviembre esta explosión en Ica, que luego se contagió al norte del país. Pero como han dicho ustedes, los plazos son cortísimos. El mismo Congreso se dio un plazo al derogar la ley 27360, mal llamada ley de promoción agraria, de 15 días y se tardó un poco más. Ahora, aprobada la ley, se han dado un plazo de 30 días calendario, que deben vencer el día 30, si no me falla el cálculo, de este mes para tener el reglamento. Y en efecto han habido conversaciones y negociaciones. Al parecer el sector empresarial habría avanzado un poco más sus puntos, pero queda el sector más difícil, justamente el que inició o abrió las puertas a este conflicto, que es el de los trabajadores que, como sabemos, no están suficientemente organizados. Los plazos que se han dado para la elaboración de este reglamento entre todos los sectores vence justamente a fin de mes, pero ya hay, digamos, varios pasos previos. ¿Cuánto se ha avanzado en este aspecto? Y si ya sabe usted, don Laureano, ¿ha habido coordinaciones entre trabajadores, empresarios y el propio Estado? Coordinaciones han habido, reuniones han habido, ustedes mismos lo decían al inicio de la entrevista, Claro. ha habido... Además de la del 1 de enero. Así es, falta allí trabajar y consensuar más con los trabajadores agrícolas. Y volvemos al punto. La virulencia con que se dio el conflicto en la primera semana de diciembre tiene que ver en mucho con la falta de organización. Recuerden ustedes que se anunciaban en los noticieros que ya se había logrado un acuerdo, que se iba a reabrir la carretera panamericana, pero a las pocas horas se informaba que esto no había sido así. ¿Por qué? Por una falta de organización y por lo tanto de representación. Los trabajadores decían, no, esos que han estado conversando con los ministros no nos representan, los desconocemos. Entonces ahí es difícil en esas condiciones, en esa falta de organización, que no es responsabilidad de los trabajadores, hay que decirlo, es responsabilidad básicamente del Estado peruano y de la sociedad, que ha desincentivado la organización sindical, no solo en el sector de los trabajadores agrícolas, sino en general en el país. Ahora, la ley se llama Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario y Riego, Agroexportador y Agroindustrial. Es decir, claro, han querido poner a todos, ¿no? A todos los protagonistas en el nombre de la ley, pero además de que sea larga el nombre de la ley, ¿es como que reúne específicamente los temas que se van a tratar? ¿O qué vamos a tener en esa ley? Porque creo que la gente todavía no entiende qué es lo que vamos a tener en esa ley. Sí, y creo que lamentablemente esa confusión se ha trasladado al mismo Congreso al aprobar la ley. Dicen bien ustedes, el título de la ley, que en fin, no es una norma, el título simplemente referencial, pero da cuenta, indica la intención. Y esto no siempre se condice con la realidad, porque a ver, retrocedamos un paso. La ley derogada, que era la ley 27360, tenía como nombre Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario. Pero en puridad, esto era una ley que promovía el sector de la agroindustria y sobre todo la agroexportación. Allí los incentivos eran básicamente dos: tributarios, y tributan solamente en el campo las empresas, no la inmensa mayoría de agricultores familiares, y beneficios laborales. Y ya decíamos, la mayor cantidad de productores en el campo son agricultores familiares, y la agricultura familiar se caracteriza básicamente por depender de manos de obra familiar, solo excepcionalmente de manos de obra contratada. Entonces,
esta ley derogada no era para la mayor parte de los agricultores. La nueva ley tiene ese largo y pomposo nombre y yo creo que para algunos hubo la intención de regular a varios sectores aquí, pero hay que ver que el agro es muy diverso y la propia ley tiene errores, yo diría serios errores de técnica legislativa. Para empezar, está repitiendo el error de técnica legislativa de la derogada ley 27360 cuando mete a todo el mundo en los alcances de la ley. Y el artículo 2 tiene varios incisos. El inciso A, que es idéntico al de la ley 27360 derogada, dice: están incluidas en los alcances de esta ley las personas naturales, es decir, los individuos, los campesinos, agricultores, o personas jurídicas que desarrollen cultivos y o crianzas. Con eso incluimos a todos los agricultores en el Perú, desde las más grandes empresas hasta el último campesino de una comunidad campesina o una comunidad nativa. Y luego, otra vez, repitiendo la técnica mala de la ley derogada, dice: también se encuentran comprendidas en los alcances de esta ley las personas naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial. Y sigue ahí varias cosas. En realidad, el objeto de la 27360, que tiene su origen en el decreto legislativo 885 del año 1996, era sobre todo promover, repito, a la agroexportación y el agronegocio. No estaba pensado para la agricultura familiar, que tiene sus normas, tiene sus políticas, que no se cumplen lamentablemente por falta de voluntad política y por falta de presupuesto, pero no se puede meter en un mismo saco realidades distintas. Ahora, la preocupación de los agricultores es básicamente el tema de sus derechos laborales. Va por el aspecto económico, por mejores ingresos. Los agroexportadores han dicho que la norma aprobada por el Congreso, por el contrario, va a fomentar la informalidad. Hay una expectativa enorme de los dos sectores. Entre tanto, en la actualidad, cuando ya fue derogada la norma anterior, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es la realidad en este momento, Laureano, de los hombres y mujeres del campo? La realidad actual es que se están aplicando las normas del régimen general del trabajo, de un viejo decreto legislativo que ha sido varias veces modificado. Por eso nos referimos al texto único concordado del decreto legislativo 728. Entonces es el régimen común, pero ese régimen común permite el libre juego del mercado. Entonces, como dicen algunos empresarios en Ica, ellos pagan por encima de la remuneración mínima vital. Efectivamente, eso lo permite el mercado. El problema está en que muchas otras empresas, sobre todo las medianas y las informales, porque no olvidemos que esta protesta lo que mostró fue la existencia de una enorme informalidad en este sector, ellos difícilmente van a querer aplicar un régimen mayor, y entonces ahí hay un tema de negociación. Pero repito, mientras no entre en plena vigencia esta ley, lo que tenemos es el régimen de la ley 728. ¿Y tiene algo de positivo la nueva ley aún no reglamentada? Sí, sin duda, tiene varios aspectos positivos, pero que obviamente suponen una valoración, y en esta, digamos, pugna entre los dos extremos, entre las pretensiones de los empleadores por tratar de mantener tal cual la ley 27360 y los trabajadores que están exigiendo mejores condiciones de trabajo, lo que supone en primer lugar mejores remuneraciones, pero en general otro tipo de consideraciones, pues ahí es difícil encontrar el punto medio. A ver, ¿qué ventajas tenemos? Tenemos la ventaja de que en la ley se explicita una serie de derechos laborales que no estaban considerados en la 27360. Un laboralista podría decir, bueno, pero se aplica el régimen general, pero en nuestro país sabemos que lo que no está legislado muchas veces no se cumple. Cosas como, por ejemplo, el pago de horas extras, que fue uno de los reclamos de los trabajadores. Cosa como la protección y derechos especiales para las mujeres y los jóvenes. Aspectos como el transporte hacia los centros de trabajo, las fincas, digamos, y de regreso. Baños, servicios higiénicos, alimentación, etcétera. Aparte del seguro de accidentes de trabajo, que tampoco estaba considerado. Y, por supuesto, este incremento
este beta, esta bonificación, que es eso, una bonificación que hace parte de la remuneración, que eleva hasta el monto actual la remuneración. Los trabajadores quieren efectivamente algo más. Los empleadores dicen ya se ha dado aquí un aumento e inclusive dicen que es el único sector al que se está regulando por ley. Eso es discutible, pero digamos, sí, hay aspectos positivos. Positivo que se haya puesto también una fecha tope a la percepción de beneficios de exoneraciones tributarias para las empresas agroexportadoras, pero en el camino hay algunas otras cosas que discutir. Por ejemplo, para mencionar esto último, ¿no? Este régimen, como decía, en verdad empezó no el año 2000 con la ley 27360, sino en el año 96 con el decreto legislativo 885, es decir, tiene 24 años y ahora a fin de año serían 25 años de vigencia. Correcto. Creo que 25 años de subsidio es bastante. Sí. Don Laureano, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Diálogo Abierto por TV Perú y Nacional. Así es, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Han quedado claras varias cosas, ¿no? Como que estamos insistiendo en los mismos errores, ¿cierto? Incluir Sí, pues, al tema familiar, ¿no es cierto? Empresas familiares. Y la expectativa está centrada en el reglamento para los agricultores. Vamos a ver qué sucede. Hay temas positivos y cuando señalan los temas positivos, a mí me llama poderosamente la atención de que antes no estaba especificado cosas tan básicas como que haya baños, como que haya alimentación, como que haya transporte. Increíble, ¿no? Terrible. 9:44, vamos a ir a una pausa y volvemos para hablar sobre el tema de las AFPs y la devolución, por cierto, a quienes pueden retirar hasta 17.200 soles. 4 UITs, ¿no? 4 UITs, sí. Regresamos. Muy bien, seguimos en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Así es, 9:47 vamos a hablar sobre el tema de las AFPs. Hay novedades porque se está informando que hasta el 6 de marzo los afiliados a las AFPs van a poder registrar sus solicitudes de retiro hasta por 17.200 soles y hay otras novedades. Estamos en contacto con don Aldo Ferrini, que es gerente general de AFP Integra, para que nos cuenten mayores detalles sobre este y otros aspectos. Señor Ferrini, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Carla, Ricardo, gracias por la invitación. Sí, empecemos. ¿Cómo está el tema del retiro de las 4 UITs para las personas que, digamos, durante los últimos 12 meses no pudieron realizar sus aportaciones? ¿Cómo ha ido el desenvolvimiento en todo el sistema privado de pensiones en ese aspecto? Gracias por la pregunta y solamente una precisión. Son 4 UITs que el año pasado eran 17.200 soles, ahora son 17.600 soles. Se actualiza el valor de la OIT para que todos lo tengan muy claro. El retiro, la verdad que ha ido bastante bien desde el punto de vista operativo. Al cierre del año pasado, ya en nuestro caso, el 40% de la gente había solicitado su retiro, de los que podían solicitar el retiro. Estamos hablando de más o menos 400.000 personas, por un monto total de 3.000 millones de soles, que equivale a más o menos el 60% del potencial que se podía retirar. Como bien dicen, a partir de ahora ya no hay un calendario, sino cualquier ciudadano, independientemente del DNI que califique, puede entrar a la plataforma y hacer su retiro y será pagado en los tiempos establecidos por norma, incluso lo estamos pagando un poco antes. ¿Eso qué implica? Es decir, mucha gente, y valgan verdades, muchas de las personas que pueden retirar el dinero lo van a hacer porque tienen necesidades. Otras lo van a retirar porque, bueno, quieren retirarlo y ponerlo en fondos mutuos en otros lados, o qué sé yo, tienen sus propios temas. ¿Eso qué significa para una AFP? ¿Una pérdida? ¿Qué significa a nivel económico para la AFP? No, ahí tenemos que separar la AFP como negocio y los fondos de pensiones de los ciudadanos, ¿no? En el caso de los fondos de pensiones, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para que estos retiros que han sido realmente importantes en lo que va de la pandemia, digamos, todas las normas que han salido, nosotros ya hemos devuelto a los afiliados más de 10.000 millones de soles. Es un monto muy, muy importante y la mayor parte de eso sí es producto de la rentabilidad generada. Lo que hemos hecho es trabajar para que el retiro impacte lo menor posible a aquellos que siguen quedándose con parte de su fondo o con todos los fondos porque no han retirado absolutamente nada.
Y eso es lo importante. Afortunadamente, el año pasado la rentabilidad terminó siendo muy buena. Después de un inicio de año que todos conocemos muy movido, los fondos se recuperaron y todos los fondos terminaron bastante positivos. En promedio, los 3 fondos deben haber superado el 10% de rentabilidad en el año. Y desde el pico, desde el piso de los retornos en abril, el rebote ha sido en el fondo 3, por ejemplo, de casi 30%. Entonces, realmente sí ha habido una recuperación importantísima de los fondos y eso ha ayudado a que podamos salir y vender activos con el menor perjuicio posible para los clientes. Evidentemente, los que vendieron o los que retiraron su dinero en abril, mayo, junio, no han visto todo este rebote y ese es el impacto que tienen los ciudadanos, que no han visto la recuperación de sus fondos y terminaron sacando un poco. ¿Y este rebote cree que va a continuar durante el 2021? Mira, nosotros creemos que si uno analiza el tema global, sí vemos que hay posibilidades que haya un buen retorno en mercados internacionales. En Perú vamos a tener un primer trimestre movido o incierto por el tema electoral, pero una vez que se reduzca la incertidumbre, creo que podemos pensar en un buen año. Yo sí soy optimista que vamos a tener un buen año otra vez. ¿Y cuáles son los sectores? Porque claro, la AFP invierte, los dineros de la AFP se invierten, ¿no es cierto?, en determinadas empresas. ¿Qué rubros son los que están haciendo que se repotencien los fondos de las AFPs finalmente, ¿no es cierto?, que haya terminado un 2020 mejor de lo que empezó y que probablemente pase lo mismo en el 2021? Mira, yo te diría que hay dos importantes, ¿no? El primero es en el mercado internacional, los sectores tecnológicos. Hemos tenido una exposición importante de tecnología y eso realmente ha sido muy rentable. Y después en temas de renta fija, ¿no? Las tasas de interés han sido muy atractivas porque han caído y cuando cae la tasa de interés los precios suben. Entonces ahí se genera una ganancia. Los dos son los dos factores importantes para los retornos de este año, ¿no? Pero sobre todo la renta variable y tecnología. Claro. Eso ha sido muy importante. Bueno, la tecnología en tiempos de pandemia, ¿no es cierto?, parece ser que... Sí. Y eso seguramente va a seguir, ¿no? Seguirá, efectivamente. Señor Ferrini, los descuentos este fin de mes van a ser un poco más altos para los afiliados al sistema privado de pensiones. Entiendo que es porque también hay un reajuste en los seguros. ¿Esto no va a generar que se ahuyente más el número de clientes o gente que decida apostar por el sistema privado? A ver, hay dos cosas ahí, ¿no? Uno, efectivamente ha habido un incremento en la prima del seguro. Eso es algo que las compañías de seguros son dueños de ese producto. Nosotros solo somos los que licitamos para obtener el mejor precio posible para el cliente. Y en el proceso que tuvimos logramos que la primera propuesta de las compañías de seguros, que fue 1.85, bajara a 1.74. Pero aún así es mayor al precio del periodo 2019-2021. El otro lado es las comisiones de las AFPs. Y ahí las comisiones de AFP caen este año en la comisión mixta y nosotros que ganamos la licitación volvemos a hacer una reducción de precio y para todos los clientes de Integra ya no hay ningún descuento en el sueldo, el 0% de descuento en el sueldo y lo que se cobra es a partir de junio es 0.79% sobre el fondo que administramos. Para que tengan una idea en números, un cliente de Integra a partir de junio por cada 1.500 soles que administramos, va a pagar un sol mensual. Ese es un poco el número. Entonces, hay una reducción en los costos de las AFPs, pero hay un incremento en la tasa de la compañía de seguro. ¿Y cuánto pagaba antes? En Integra, sí. en Integra era 3-4% más, porque vamos a bajar de 0.82 a 0.79. Entonces, nosotros ya hemos hecho una reducción importante de precio en los últimos años y esta idea de que se cobre el 30% del aporte, eso es falso, eso no es correcto. Hoy día un afiliado en Integra en la comisión mixta paga eso. En el otro esquema de comisión, ahí sí hay un descuento sobre flujo, sobre el sueldo, pero eso ya son la menor cantidad de clientes, ¿no? De los 2.7 millones de clientes que nosotros tenemos, más de 2 millones están en el nuevo esquema de comisión. ¿Esa disminución de la comisión de alguna manera es un mea culpa? Se lo digo por las críticas que habían a las AFPs en conjunto por las altas tasas de comisión. Yo no lo veo como un mea culpa. Creo que lo que estamos haciendo hoy día es apostar por el futuro. En Sura y en Integra lo que estamos haciendo es apostar por el futuro. Creemos que el sistema necesita mejoras, creemos que el sistema integral, no solamente la parte FP, sino la parte pública, necesitamos integrarnos y lo que queremos es dar
un mejor producto, como cualquier otro producto que hemos mejorado todo el tiempo. Y no solamente hemos hecho un esfuerzo en reducción de precio, sino que hemos lanzado unas iniciativas que buscan de alguna manera también corregir o solucionar algunos problemas que han generado esta pandemia. En un momento, hace un rato decían, hay mucha gente que ha retirado su fondo. Y efectivamente hay mucha gente que ha retirado su fondo y vamos a tener más o menos 1.200.000 clientes en Integra que van a quedar con saldo cero. Y lo que nosotros queremos es que estos ciudadanos, los que puedan ahorrar, vean el sistema como una opción de ahorro para construir una pensión. Y por eso, para todos los clientes que hagan aportes voluntarios con fin previsional, hemos reducido la comisión a 0% para los próximos 3 años. Pues todo aporte con fin previsional no va a pagar absolutamente nada en Integra. Y eso es lo que queremos hacer para reconstruir de alguna manera los fondos que por la pandemia han sido retirados. ¿Cuál es, digamos, el temor de parte del sector del sistema privado de pensiones de esta campaña electoral? Porque al inicio usted nos decía de que todo va a depender, sobre todo si se mantiene el crecimiento, de lo que ocurra el 11 de abril. Hay promesas, ¿no?, muchas probablemente populistas, que apunten a cada vez disminuir los montos o en todo caso a proponer más el retiro de la plata y hasta el 100%. ¿Este es el más grande temor que tienen ustedes o qué otras cosas han podido analizar de las propuestas electorales de los partidos políticos? A ver, todavía las propuestas electorales respecto a pensiones no han salido y creo que con las propuestas que tenemos actualmente ya hay mucho riesgo antes de entrar al periodo electoral. Entonces, claramente el periodo electoral sí es algo que nos preocupa por las promesas que se puedan hacer desde un lado más, con fines más electorales que de tener un sistema robusto. Evidentemente, un mayor retiro nos preocupa. Creo que ya ha quedado claro la importancia que han tenido los fondos de pensiones para ayudar a esta pandemia, pero creo que ha habido un exceso en el retiro. No podemos sacrificar el largo plazo completamente. Creo que ya hubo un retiro importante, ya se ayudó a muchas familias con los fondos que ellos tenían, pero creo que también es momento de empezar a mirar hacia adelante y empezar a reconstruir los fondos. Sí nos preocupa que en una campaña electoral que se caliente empiecen a hacer promesas o ofrecimientos de mayores retiros. Al final, como país tenemos que preguntarnos si queremos un sistema de pensiones. Yo creo que es fundamental tener un sistema de pensiones y un sistema de pensiones es a largo plazo. Hay una discusión de reforma sobre la mesa, hay temas con los cuales nosotros coincidimos, temas con los cuales no coincidimos con las propuestas de la reforma, pero creo que hay que hacer un trabajo bien hecho, técnico, que sea compartido con la sociedad para realmente tener un sistema de pensiones que cumple el objetivo principal, que es darle pensiones a la gente. Claro, pero por ejemplo, ahora cuando uno quiere sacar sus fondos, ya sea una UIT o 4 UITs, una de las cosas que te dicen las páginas de las AFPs o la página a la que uno entre, te da la opción de que no saques tu dinero, que lo dejes como un fondo mutuo, ¿no? Y que lo puedas sacar cuando realmente lo necesites, pero que lo dejes, ¿no? Así es. Dándole una rentabilidad interesante y compitiendo con los bancos. Eso es una buena competencia, digamos, para los bancos. ¿Por qué no haberlo hecho antes? Digamos, ¿por qué no crear ese tipo de figuras precisamente para desincentivar, ¿no?, o incentivar a que la gente no se lleve sus fondos, ¿no?, cuando no los necesita todavía? A ver, nosotros siempre hemos empujado el ahorro voluntario, sin fin previsional. Y lo que te permite la plataforma es que si tú quieres retirar tu dinero y no estás seguro que lo quieres, si lo vas a usar en este momento, déjalo rindiendo en el fondo con fin previsional y como tú bien dices, Carla, cuando lo necesites lo sacas. La competencia con los bancos es entre comillas, porque los bancos, el objetivo del banco es recaudar fondos y en realidad pagar la menor tasa posible. Ese es el objetivo del banco, para prestarla a una mayor tasa y sacar un margen. Nuestro objetivo y el de los fondos mutuos, con los que realmente sí, digamos, podemos decir que competimos más, es dar la mayor rentabilidad posible para el cliente. Entonces ahí hay una confusión entre por qué se compite o no con el banco. Nosotros lo que buscamos es gestionar los fondos y darle el mayor retorno posible al cliente. Correcto. Don Aldo Ferrini, muchísimas gracias por estar esta mañana en Diálogo Abierto aquí en TV Perú y en Nacional. Muy bien. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, muy buenos días. Y bueno, nosotros nos retiramos, se acabó el programa, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Así es. Nos encontramos el próximo sábado. Muy buen fin de semana.